17 de la obra, y con eso vamos a ir haciendo una introducción a lo que es la temática del libro, ¿sí? En estos primeros capítulos no vamos a leer mucho los textos de Marx, sino vamos a leer el contexto en el cual Marx tiene sentido. Tiene sentido. Así que, bueno, vamos a empezar con la lectura. Casi siempre nosotros hacemos una lectura de los capítulos y bueno, vamos mechando comentarios que hacen al texto, pero también a la temática. Así que si alguien es tan amable de prestarnos su voz para poder leer el capítulo, con todo gusto, y si no, yo también lo puedo hacer, no hay ningún problema. El asunto es escuchar a alguien más, a mí me ayuda mucho. Escuchar mi texto en voz de otro, a mí me incentiva mucho filosóficamente. Así que, si alguien quiere... Bien, Adri. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver acá porque tengo que correr el texto, bajarlo. ¿Cómo es para bajar esto? Acá ya encontré. Para después ir corriéndolo. Bueno. ¿Se escucha bien? A ver, porque tengo que aprender a bajar a correr la hoja. No puedo mover. Un minutito. A ver. No sé por qué. A ver. Denme un segundito, así puedo... Porque si no me queda fija la hoja y no sé por qué es. A ver acá. No. A ver si Hugo, vos podés. Sí. No, presione. Si no te conviene, Adriana, leer desde la pantalla compartida, si no te haces problema. Sí, pero es que no puedo bajarlo igual. Si me dan un segundo, le pido a mi hijo que me ayude, porque yo soy un desastre. Si no, a ver, un segundo. El problema es que Adriana cree que ella es la que tiene que ir bajando, Jorge. Claro, ¿no es así? ¿Baja solo? Listo. ¿Lo bajan ustedes? Claro. Ok, listo, ahí sí. Gracias. Bueno, entonces, deconstruir es diferencia sin oposición, dice Derrida. Pero la izquierda ha destruido a Marx. Solo quien se atreva a extraviarse por un instante podrá recuperarse en los 1000 caminos que le esperan. Yo, anticlimax. Un espectro asedia a toda Hispanoamérica. La subordinación ideológica eurocéntrica. La izquierda, que se erotiza al deconstruir, no se deconstruye a sí misma y mantiene la tradición indoeuropea en la que se montaron todos los sistemas de dominación y de opresión de los individuos y las comunidades. El capitalismo y el progresismo son indoeuropeos. Esta dominación consiste en aceptar que el sistema se totalice y cierre, pero con algunos afuera. Y supone que para el progreso tenemos que inmolar o sacrificar a los que no se adaptan o simplemente no hacen los méritos suficientes. El Papa Francisco habla de cultura del descarte. Cuando una civilización se totaliza, se identifica a sí misma con la civilización, la razón, el progreso y el tren de la historia. Todo pueblo que esté lejos de los esquemas de ese modelo central de civilización es atraso, barbarie. Este esquema es propio de Europa, que se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos, y edificó un sistema chorreando lodo y sangre. Estas categorías son explicadas en la Ética de la Liberación del doctor Enrique Dussel, que ya advirtió en Marx un humanista semita. Bien, Adri, ¿me permitís que vamos ahí allá haciendo algunos comentarios? Bueno, si ustedes advierten, el texto comienza con una cita
de un tal Anticlimacus, ¿no? Y dice, fíjense, dice yo, Anticlimacus. Esto significa que el autor de la obra está asumiendo una esfera literaria, que es la esfera de Kierkegaard, donde Kierkegaard, a partir de ciertos seudónimos, él iba desplegando ciertas interpretaciones hermenéuticas de la realidad en tres grandes esferas que son la ética, la estética y la religión. En este caso, casi siempre Anticlimacus es el autor de las obras religiosas de Søren Kierkegaard. Con lo cual, esto ya nos va a hacer notar que nosotros queremos hablar de religión, que en realidad el marco epistémico de la obra es un marco teológico, ¿eh? Es una obra de teología. Y en esa obra de teología nosotros vamos a hacer teología política. Vamos a pedirle, no sé si es Hugo, el que tiene el micrófono prendido, no sé si es Alfredo, Hugo, no sé, alguien tiene el micrófono prendido, creo que es Alfredo. Bien. Bueno, entonces, como yo les decía, la realidad epistémica, el marco epistémico de la obra, es el marco de la teología. Es el marco de la teología. Es teología política, porque nosotros vamos a partir de un análisis filosófico acerca del legado de la religión, sobre todo la religión judeo-cristiana, hacer un análisis del estado del arte en la cuestión política. Y en ese sentido es que el texto comienza diciendo: un espectro asedia a toda Hispanoamérica. ¿Por qué empieza así la obra? Porque así comienza el manifiesto comunista de Marx, ¿no? Un fantasma asedia a Europa, el fantasma del comunismo. Claro, a Marx le interesa lo que sucede en Europa. Por eso dice, un fantasma acecha a Europa, ¿no? Y bueno, nosotros paralelamente estamos diciendo lo que asedia a Hispanoamérica. Y el fantasma que asedia a Hispanoamérica es la subordinación ideológica eurocéntrica, es decir, que nosotros nos creamos condenados a pensarnos desde categorías europeas, desde categorías europeas. Y vamos a hacer, a partir de una teología política, una crítica a Europa. Vamos a hacer una crítica radical a Europa. ¿Por qué radical? Porque es una crítica que va a la raíz del problema. Nosotros, cuando leemos ciertos autores que se ponen de moda y que rastrean el origen del progresismo en la escuela de Frankfurt, o qué sé yo, en Adorno, en Horkheimer, en la dialéctica de la Ilustración, o en Walter Benjamin, o en la posmodernidad, bueno, nosotros, a partir de lo que se llama un análisis genealógico, vamos a tratar de descubrir el origen cultural de Europa, el origen espiritual de Europa. ¿Para qué? Habiendo descubierto el origen de Europa, podamos hacer una crítica radical de Europa, es decir, crítica radical significa crítica de la raíz de Europa. Nosotros vamos a decir que Europa nace mal, que Europa nace chueca, que Europa nace fabricando esclavos y monstruos y chorreando lodo y sangre. Son dos frases que no me pertenecen. Fabricando esclavos y monstruos, Europa se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos, es una frase de Sartre en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Fanon, de Frantz Fanon, ¿sí? Una gran obra de crítica europea.
que es una obra que escribieron, sobre todo es el prólogo que escribió un europeo en contra de Europa. No hay palabras más duras en contra de Europa que las que escribió Sartre, que nació en la cuna de Europa, nació en París. Y chorreando lodo y sangre son categorías que utiliza Marx en el famoso capítulo 24 del Capital, donde él analiza el origen del capitalismo, ¿cierto? Bueno, nosotros tomamos esa frase y decimos, Europa se hizo a sí misma, fabricando esclavos y monstruos, chorreando lodo y sangre. Vamos a hacer una crítica, vamos a ver si cabe esa crítica. Y esa crítica tiene que ver con un sistema de dominación indoeuropeo que nace en el Mediterráneo, en el milenio tercero antes de Jesucristo, y a partir de ahí se van configurando todos los sistemas de dominación. Entonces nosotros vamos en la obra a hacer lo que se llama un método dialéctico empírico comparativo, es decir, vamos a hacer un análisis de contrapunto, donde a partir de la experiencia de la historia vamos a ir comparando dos modelos civilizatorios distintos. Un modelo civilizatorio que para nosotros es un modelo de liberación, que es semita, y el modelo de dominación, que es el modelo indoeuropeo. Y el texto comienza ya diciendo cosas muy importantes que es necesario recalcar, porque el texto comienza diciendo que en realidad estos dos modelos civilizatorios, que parece que son los que tenemos para elegir, ya sea el progresismo, ya sea el capitalismo, estos dos modelos comparten la misma raíz. Comparten la misma raíz. Entonces, si yo les puedo probar genealógica, filosóficamente, antropológicamente, que la raíz del progresismo, la raíz del capitalismo es la misma raíz, bueno, cambia la historia. Así que, Adriana querida, podemos continuar leyendo el texto, ya teniendo más o menos este panorama. Bien. Haremos una interpretación hermenéutica de Marx. Vamos a analizar en la letra el espíritu del texto, es decir, las capas discursivas en las que subyace la argumentación central del texto de Marx. Para Dilthey, en dos escritos sobre hermenéutica, el método hermenéutico consiste en comprender al texto del autor mejor de lo que él mismo lo comprendió, por aquello del genio del autor. Entender a Marx mejor que Marx mismo es un trabajo hermenéutico que consiste en develar el querigma originario que como discurso ha penetrado no solo a los textos de Marx, sino al mismo Marx como hablado. Develar a Marx como un humanista semita y entender que ese núcleo hermenéutico central se mantiene inalterable en toda su obra, aún con las variantes conocidas. El derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. En épocas de post y transhumanismo se pervierte el derecho. El hombre prolifera en los medios, pero olvida los fines. Para que no haya dudas al respecto a la identidad cosmovisiva entre el progresismo y el capitalismo que combatía Marx, vamos a transcribir unos párrafos del Manifiesto Comunista. Pero allí donde el texto de Marx dice burguesía, leeremos progresismo. Allí donde ha llegado al poder la burguesía, ha destruido todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha desgarrado sin piedad los multicolores lazos feudales que vinculaban a los hombres a sus superiores naturales, sin dejar vivo otro lazo entre hombre y hombre que el interés desnudo, que el insensible pago al contado.
ha ahogado en las aguas glaciales del cálculo egoísta el sagrado éxtasis del fervor religioso, del entusiasmo caballeresco, del sentimentalismo pequeño burgués. Ha reducido la libertad personal al valor de cambio, poniendo en lugar de las incontables libertades estatuidas y bien conquistadas, una única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y escueta. La burguesía ha despojado de su halo sagrado a todas las actividades hasta entonces venerables y consideradas con respetuosa devoción. Ha convertido al médico, al jurisconsulto, al fraile, al poeta y al hombre de ciencia en asalariados suyos. La burguesía ha arrancado el velo sentimental a las relaciones de familia, reduciéndolas a meras relaciones de dinero. La burguesía no puede existir sin revolucionar constantemente los instrumentos de producción, es decir, las condiciones de producción, o sea, las relaciones sociales. Los continuos cambios en la producción, el incesante sacudimiento de todas las relaciones sociales, la eterna incertidumbre y agitación, destacan a la época burguesa entre todas las anteriores. Todas las relaciones tradicionales e inveteradas, con su secuela de credos e ideas venerables, quedan disueltas, y las que las reemplazan caducan antes de cuajarse. Todo lo establecido se va desvaneciendo, todo lo sacro es profanado, y los hombres se ven finalmente obligados a contemplar sus condiciones de vida y sus relaciones recíprocas en toda su desnudez. La urgencia de mercados nuevos, cada vez más extensos para sus productos, impulsa a la burguesía a recorrer el globo entero. Necesita penetrar en todas partes, instalarse en todos los lugares, establecer comunicaciones por doquier. Y no es que por mera casualidad coincidan los proyectos del capitalismo y del progresismo. El capitalismo es intrínsecamente progresista. El progresismo es intrínsecamente liberal. Para ampliar el mercado, el capitalismo necesita vender eufemísticamente nuevos productos, identidades, cambios de sexo, modelos culturales, operaciones, fetos, bombas, vacunas, etcétera, etcétera. Victor Lebow dijo en 1955, nuestra economía enormemente productiva pide que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos la compra y uso de los bienes en un ritual, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, nuestra satisfacción del ego en consumo. Nosotros necesitamos cosas consumidas, quemadas, reemplazadas y descartadas a paso acelerado. La desacralización consiste en ponerle precio a toda la vida humana. El camino es recuperar lo sacro, es decir, lo intocable, lo que tiene valor y no precio, lo que no puede ser rentado. Marx hace una descripción perfecta del progresismo globalizante, disolvente, de las oligarquías financieras internacionales. Entiende cómo se rompen las soberanías, industrias e identidades nacionales. Satíricamente pinta el eurocentrismo civilizatorio xenófobo que instala las burguesías cosmopolitas y el paso del capitalismo industrial al metacapitalismo de especulación global desnacionalizado que explota a las naciones periféricas y las disuelve en su identidad nacional, en su independencia económica, en su cultura y soberanía. Soberanía popular. Por eso sigue diciendo en el manifiesto comunista, mediante su explotación del mercado mundial, la burguesía ha configurado de modo cosmopolita la producción y el consumo de todos los países. Con gran pesar de los reaccionarios, ha arrancado bajo los pies de la industria su suelo nacional. Las primitivas industrias nacionales han sido aniquiladas y aún son aniquiladas a diario.
Son desplazadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en una cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Por industrias que no elaboran ya materias primas locales, sino materias primas procedentes de las zonas más alejadas, y cuyos productos no se consumen ya únicamente en el propio país, sino en todos los continentes a la vez. Nuevas necesidades se reclaman para su satisfacción. Los productos de los países y climas más remotos ocupan el lugar de las antiguas satisfechas por los productos nacionales. Frente a la antigua autosuficiencia y aislamiento locales y nacionales, irrumpe un tráfico en todas direcciones. Una dependencia general de las naciones, las unas respecto de las otras. Y al igual que en la producción material, en la intelectual. Los productos intelectuales de las diferentes naciones se convierten en patrimonio común. La limitación y el exclusivismo nacionales se vuelven cada día más imposibles y a partir de las múltiples literaturas nacionales y locales se configura una literatura universal. Mediante el rápido mejoramiento de todos los instrumentos de producción, mediante el constante progreso de unas comunicaciones cada vez más fáciles, la burguesía arrastra hacia la civilización a todas las naciones, incluidas las más bárbaras. Los aquilatados precios de sus mercancías son la artillería pesada con la que bombardean los cimientos de todas las murallas chinas, con la que obliga a capitular a la más obcecada xenofobia de los bárbaros. Obliga a todas las naciones que no quieren sucumbir a apropiarse del modo de producción de la burguesía. Las obliga a introducir en su seno la llamada civilización. Esto es, las obliga a convertirse en burguesas. En una palabra, se forja un mundo a su propia imagen y semejanza. La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Las grandes urbes cosmopolitas como Ciudad de Buenos Aires, Santiago, Madrid, París o Lima son el centro de la cultura progresista. Identifican su legado con la civilización, la historia, la razón y el progreso. Marx está satirizando esa escena para mostrar cómo es que procede la burguesía, es decir, el progresismo. Bien, Adri, Bueno. vamos comentando porque ya hay mucho para deglutir. Perfecto. Yo sé que es la primera vez que muchos de ustedes leen de primera mano a Marx, ¿no? Y es imposible no reconocerle a Marx una agudeza interpretativa de la sociedad actual. Casi como un profeta, Marx está describiendo el siglo XXI. Marx es un autor del siglo XIX, pero está describiendo el capitalismo del siglo XXI, un capitalismo disolvente que disuelve las identidades nacionales. No era el capitalismo del siglo XIX. El capitalismo del siglo XIX todavía necesita de la dialéctica de estados, de la dialéctica de imperios. Es chauvinista, todavía habla de la gran nación alemana, de la nación británica, del gran Estados Unidos que está naciendo, pujante, y que admira a Marx, ¿no es cierto?, en su fuerza revolucionaria. Las fuerzas revolucionarias son las fuerzas capaces de cambiar las relaciones productivas en una comunidad, ¿no es cierto? Y ese capitalismo que profana lo sagrado para venderlo todo al mercado. Eso es exactamente eso el progresismo actual. El progresismo actual es la ideología del capitalismo del siglo XXI que necesita profanar lo sagrado para poder venderlo en el mercado. A ver, ¿cómo yo puedo vender fetos si antes no he profanado la dignidad humana? ¿Cómo yo puedo vender vacunas que se hacen con fetos de niños abortados si antes yo no he profanado la dignidad de la vida humana? ¿Cómo yo puedo vender cambios de sexo si no he profanado la identidad sexual, biológica? ¿Cómo yo puedo vender en el mercado todo lo que se pueda imaginar uno que se pueda vender en el mercado si antes no se le ha quitado al hombre su valor? Es decir,
acá hay dos relaciones inversamente proporcionales. La relación del precio y la relación del valor. Cuando el hombre tiene valor, no tiene precio. Una persona valiosa es una persona que no tiene precio. ¿Cuánto vale una persona valiosa? ¿Cuánto vale un familiar? ¿Cuánto vale un amigo? ¿Cuánto vale un hermano? ¿Cuánto vale un primo? ¿Cuánto vale un padre? ¿Cuánto vale un hijo? No tiene precio. No tiene precio. ¿Por qué? Porque tiene valor. Es decir, el valor tiene que ver con lo sagrado. El precio tiene que ver con lo profano. Entonces, profanar lo sagrado es ponerle precio a las cosas que tenían valor. Por ejemplo, yo acá veo a José, veo a Víctor. Son personas que tienen valor. Tienen un valor ontológico, fruto de que son personas humanas, pero tienen un valor afectivo porque son mis amigos. Son mis amigos. Entonces ellos tienen valor. Entonces no tienen precio, ¿no? Nadie puede comprar la amistad. ¿Se entiende? Entonces, estas relaciones de valor son relaciones sagradas. Entonces, ¿qué está diciendo Marx? Cuando se disuelven las relaciones de valor, se instalan relaciones, ahí está Jacobo, claro que sí, por supuesto que sí. Se instalan relaciones de precio, o sea, se profana lo sagrado. ¿Y quién es el que está profanando lo sagrado? El mercado, el sacrosanto mercado, el tan idolatrado mercado. Ese mercado, ese señor mercado, recuerden ustedes, por ejemplo, a Gloria Álvarez diciendo que ella está de acuerdo en que se vendan abortos por Mercado Libre. Entonces uno entra en Mercado Libre y pone, bueno, aborto en Argentina. Y bueno, entonces ahí aparecen las clínicas, ¿no? Esa mirada que disuelve el valor de la vida humana, ¿no es cierto? Es lo que está denunciando Marx. No sé si ustedes se dan cuenta de eso. Marx no está describiendo el capitalismo como algo bueno, como por ejemplo va a sostener, y lo vamos a defender en un debate, Santiago Armesilla. Santiago Armesilla va a defender que Marx estaba apoyando al capitalismo, que Marx era, en el fondo, era un capitalista. Que para Marx el capitalismo era necesario. Sin embargo, Marx está haciendo una denuncia. Nosotros vamos a leer a un Marx que está advirtiendo al capitalismo como un problema, pero no como el problema del trabajo asalariado, la propiedad privada y todos esos temas que sí va a tocar Marx en algún momento, sino sobre todo con el problema del hombre. Con el problema del hombre, ¿no? Dice Marx, que es lo que leí hace rato, dice, la burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Es decir, las relaciones naturales, las relaciones de productividad natural, en relaciones de productividad industrial. Y esa industria se va globalizando, va rompiendo los límites nacionales y va generando un mercado global. Y ese mercado global es la globalización actual. Es una gran urbe que tiene una sola ideología, que es la ideología del mercado. Fíjense ustedes que los globalistas pueden cuestionar todo menos el mercado. Un gran globalista puede cuestionar al capitalismo vendiendo banderas y remeras del Che Guevara por Mercado Libre. Porque el mercado es lo que no se toca. El mercado es lo que no se toca. Un progresista actual tranquilamente puede tener OSDE, ¿no? En general, nosotros humorísticamente le llamamos a los progresistas hippies con OSDE. OSDE es una empresa que contrata servicios médicos para gente de alto nivel económico en la Argentina. Entonces, es desde ahí
donde el progresismo va generando, ¿no es cierto?, una cultura. Esa cultura lo que trata de hacer es profanar el valor sagrado de la vida humana, el valor sagrado de la vida humana, con el objetivo de que la vida humana pueda comerciarse en el mercado. Esa crítica que hace Marx es una crítica pro vida, es una crítica que surge de la cosmovisión de aquellos que amamos la vida humana, de aquellos que defendemos la vida humana. Marx, con esta crítica que le hace al capitalismo, se inscribe dentro de aquellos filósofos que defienden la vida. Es por eso que es importante empezar a leer a Marx sin el odio que te ciega, sin la ideología que te cierra, ¿no? Adriana, querida, podemos continuar leyendo un poquito más el texto. Sí, cómo no. Creo que había, sí, sigue, si el progresismo avanza, disolviendo todo valor e identidad, a fin de hacer de la diferencia y el progreso un negocio, entonces los pueblos, cuyo ethos mora en las creencias, sin identidad ni tradición a que aferrarnos, quedamos a expensas del mercado. Cancelado el Estado soberano, nos quedan las multinacionales, deshecho el valor, nos quedan las monedas. Deconstruido el ser, nos queda el nihilismo. Deconstruida la historia, nos queda el lenguaje. Deconstruida la identidad, nos queda la diferencia. Deshecho el hombre, nos quedan fantasmas. Un espectro asedia a Europa, el espectro del comunismo. Derrida, en su libro Espectros de Marx, tratará la cuestión de qué es un fantasma o espectro, qué es el asedio de una herencia y de esa herencia llamada marxismo, qué es Europa en el contexto del poshumanismo y la poshistoria, y cómo se engrana el comunismo en la democracia liberal triunfante, lo que da origen a la nueva izquierda, que no nace con la escuela de Frankfurt en Alemania, ni en USA, sino en Francia, con el estructuralismo y el postestructuralismo, con los heideggerianos de izquierda que leyeron a Marx a través de Collier. Bien, bien, Adri. Acá se pone linda la cosa. Hay gente que escribe libros y que vende cursos diciendo que la nueva izquierda nace en la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? El origen de la nueva izquierda, la escuela de Frankfurt. Nosotros vamos a decir que no, que en realidad la nueva izquierda nace en Francia, con el estructuralismo y el postestructuralismo de los filósofos que quieren salir de Marx para entrar en Heidegger. Esa es la astucia. Eso lo dice ya Derrida. En Espectros de Marx, Derrida dice, nosotros ya desde la primavera de Praga no necesitamos ni siquiera los juicios de Hungría, y ya sabíamos que el marxismo no nos servía como instrumento para conocer la realidad. Y dice Foucault que lo mantuvo Sartre para ponerlo al sujeto dentro de la estructura estructuralista. Porque salir de Marx es salir del hombre, es salir del humanismo. Y Sartre entendió perfectamente que el marxismo es un humanismo. Heidegger, en Cartas sobre el humanismo, interpreta al marxismo como un humanismo. Es decir, para Heidegger, el último gran humanismo es el marxismo. O sea, Sartre y Heidegger, los dos grandes filósofos más importantes del siglo XX, han interpretado en el marxismo un humanismo. Y eso lo van a mantener muchos grandes autores como Rodolfo Mondolfo, por ejemplo, un gran autor de la filosofía antigua, un gran especialista de Aristóteles. Y esta coincidencia del marxismo con el humanismo no es una coincidencia accesoria o que podríamos decir nosotros accidental. De ninguna manera accidental. ¿Saben por qué?
porque Marx ha sido uno de los primeros traductores del libro de Ánima de Aristóteles al alemán. O sea, Marx, un gran especialista en Aristóteles. Esto que yo les estoy diciendo a ustedes ahora, lo sabe el 1% de los marxistas que vive hoy en el mundo. El 1% de los marxistas que vive hoy en el mundo sabe que Aristóteles era que Marx era un gran amante de Aristóteles, un gran conocedor de Aristóteles, traductor del libro de Ánima de Aristóteles al alemán. ¿Escucharon eso? Traductor. Hay que traducir un libro, ¿no? Hay que traducir un libro. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que la cercanía de Marx con el humanismo no es una cercanía accidental de ninguna manera. Miren, yo les voy a explicar, antes de que sigamos con el texto, ese fantasma que Derrida odia, que es el fantasma del Marx humanista. Porque para los franceses, la moda es salir del humanismo e ingresar en el poshumanismo. En el poshumanismo. Ese poshumanismo, ya, vamos a hacer una historia del humanismo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Vamos en 10 minutos a hacer una historia del humanismo, para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de humanismo. Porque yo les hablo de humanismo, ¿y cuántos de ustedes pueden definir el humanismo? Muy difícil. Lo único que sabemos del humanismo es que cada vez que alguien habla del humanismo, está hablando del hombre, está hablando del ser humano. Y está poniendo al hombre sobre la mesa. No sabemos si en la centralidad o en la periferia, pero sí que el hombre tiene que ver, que se habla del hombre, que la filosofía habla del hombre. Ahora, lo que yo les voy a enseñar es muy revolucionario, porque yo les voy a decir todo lo contrario a lo que le va a decir cualquier filósofo que se crucen con ustedes. La tesis que voy a sostener yo es la tesis de que el humanismo es medieval, que el verdadero humanismo nace en el medioevo, y que el centro de las cuestiones teológicas en el medioevo es el hombre. Y el paso del medioevo a la modernidad es el paso de la centralidad del hombre a la centralidad de Dios. Porque la modernidad, la centralidad la tiene Dios y no el hombre. Y ya les voy a explicar por qué. Porque hasta hace 10 segundos yo les preguntaba a ustedes qué es el renacimiento. Es salir del teocentrismo e ingresar en el antropocentrismo. ¿Quién me hubiese dicho eso? Casi cualquiera de ustedes hubiese respondido eso, ¿no es cierto? Que en el medioevo el centro es Dios, a través de la iglesia, que es su gran inquisidora, y que en la modernidad el centro es el hombre. Eso es lo que se enseña en las facultades de filosofía. Pero el centro del pensamiento medieval son las esferas aristotélicas, que tienen como centro la tierra, y la tierra tiene como centro al hombre. Dentro de esa estructura cosmovisiva, evidentemente que ya lo dice el pseudo Dionisio Areopagita, pero lo desarrolla también se entiende dentro de esa estructura cosmovisiva, y lo desarrolla el pseudo Dionisio Areopagita y Santo Tomás de Aquino, que todo lo que se pueda conocer de Dios
lo conocemos en el hombre. Que todo lo que se pueda hablar de Dios se dice del hombre. Porque en el fondo el hombre es el puntapié, es el analogado principal a través del cual nosotros podemos hablar de Dios. Un profundo conocimiento de la dignidad humana en el medioevo, sobre todo la escuela de Salamanca, que son los tomistas españoles, que han desarrollado la gran teoría del derecho humano, del derecho de gentes, del derecho internacional, la primera teoría de derecho internacional, la primera gran teoría de los derechos humanos, la primera gran tesis de la dignidad humana, es el medioevo. Es el medioevo. Ustedes quieren encontrar los mejores textos de la dignidad humana y no tienen que ir a la modernidad, tienen que ir al medioevo. Tienen que ir al Padre Suárez, tienen que ir a Duns Scoto, tienen que ir a Santo Tomás de Aquino, tienen que ir a Francisco de Vitoria. Y van a encontrar las tesis de la dignidad humana. ¿Y qué es el humanismo? La filosofía que supone que el punto de partida de la reflexión filosófica es el hombre y su dignidad. ¿Quién es el que hace filosofía? El hombre. ¿Y para qué hace filosofía el hombre? ¿Para qué hace política el hombre? ¿Para qué hace economía el hombre? Para vivir bien, para vivir dignamente, para ser feliz en este mundo con los demás seres humanos, para humanizarse, para ser más plenamente humano. O sea, la tesis del humanismo va a suponer que el hombre tiene una dignidad, esa dignidad le viene dada porque el hombre tiene valor, ese valor le viene dado porque el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios le imprime al hombre una dignidad que no tiene otra criatura, porque de ninguna otra criatura se dice fue creada a imagen y semejanza de Dios. Eso lo va a desarrollar muy bien la teología cristiana, pero también va a estar presente en la teología musulmana, en la teología judía medieval, sobre todo Maimónides, un gran comentador de la Torá, un gran filósofo medieval, Maimónides. Entonces, desde este punto de vista, de ninguna manera nosotros podemos decir que los medievales no le daban al hombre valor, que le quitaban al hombre importancia, que la Iglesia ha postergado al hombre en la Edad Media. De ninguna manera. Yo en este sentido soy un defensor de la Edad Media, un cultor de la Edad Media. Porque en la Edad Media el centro del problema es la salvación del hombre, la eternidad del hombre, la dignidad del hombre, la felicidad del hombre, el puesto del hombre en el mundo, el derecho del hombre, el conocimiento del hombre, el valor del hombre. En cambio, en la modernidad hay un paso del catolicismo al protestantismo. ¿Y qué es lo que va a traer el protestantismo? El protestantismo va a traer muchas cosas buenas, pero un gran problema en filosofía. El problema de que los grandes temas filosóficos, como por ejemplo el sentido de la vida, ¿para qué el hombre ha nacido en este mundo? ¿Para qué vive el hombre? ¿Qué sentido tienen los otros? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el ser? Todas estas preguntas metafísicas van a quedar canceladas por la doctrina
de la total depravación. La doctrina de la total depravación del protestantismo supone que el hombre, a través de la caída en el pecado, ha perdido sus capacidades intelectuales y volitivas, sus capacidades intelectuales para conocer naturalmente a Dios sin la gracia y para obrar libremente el evangelio sin el cautiverio del pecado. Entonces esa doctrina de la depravación del hombre va a generar que el hombre no está habilitado para conocer estos grandes temas. ¿Y cómo podemos hablar de estos temas? Ahí viene la doctrina de la sola escritura. Solo la Biblia es regla de fe y moral. Entonces cada vez que alguien quiere hablar de Dios, tiene que acudir a la Biblia, a lo que dice la Biblia. O sea que en el fondo los temas que en el medioevo eran filosóficos, se convirtieron en temas teológicos. El fundamento de la dignidad humana en el medioevo es filosófico, porque es racional. En la edad moderna es teológico. O sea, el objeto formal quod, que resuelve como episteme la cuestión de la dignidad humana en el medioevo, es filosofía. Cuando Santo Tomás resuelve la dignidad humana, la resuelve como filósofo. Los modernos como Kant, por ejemplo, la resuelven como teólogos. El fundamento de la razón práctica es Dios. Pero Kant no da ninguna razón de que Dios exista. De hecho, Kant está en contra de las pruebas que demuestran la existencia de Dios. Es un acto de fe. Es más, voy a decir, es un acto de la sola fe, para que se entienda bien de qué estoy hablando. Para Kant, el Dios es un postulado de la sola fe, es decir, de la razón práctica. Entonces, ya no es hablar del hombre con la excusa de hablar de Dios como en el medioevo. Ahora es hablar de Dios con la excusa de hablar del hombre. Pero ya es un hombre divinizado. Es un hombre hipostasiado con sus categorías divinas inmanentizadas en el hombre. Entonces, por ejemplo, ustedes piensan, el hombre tiene una razón que despliega la verdad. Descartes, Kant y Hegel. La razón del hombre es el habitáculo de la verdad de la historia. Hegel, Schelling, Fichte. La voluntad humana crea valores. Eso es Nietzsche. El trabajo del hombre crea el valor. Eso es Marx. Fíjense cómo esa inteligencia que construye la verdad y esa voluntad que crea el bien son atributos de Dios, pero que los modernos se los colocan al hombre. Es el hombre el que con su inteligencia crea la verdad y con su voluntad crea el valor. Esa es la teoría de la genealogía de la moral de Nietzsche. Entonces están hablando de Dios. Los modernos están hablando de Dios. Los modernos son teólogos. Los modernos son teólogos. Es por eso que es imposible hablar de los modernos sin hacer teología. Porque ellos están hablando del hombre, pero no de un hombre que se conoce por la razón natural, sino de un hombre que se predica con las categorías de la divinidad. Y si no, ¿de qué van a hablar entonces los ilustrados? De la diosa razón. Y la diosa razón es la razón ¿de quién? De los hombres. Esa diosa razón que se eleva como fundamento de la historia, como garante del derecho, como unidad de la humanidad. Bien, es en ese esquema de centralidad del hombre, pero de esa centralidad de un hombre divinizado de la modernidad, que la nueva izquierda
va a tratar de deconstruir y va a decir, no, porque ese hombre divinizado lleva a Hitler, ese hombre divinizado lleva a Auschwitz, ese hombre divinizado termina en Hiroshima, en Nagasaki, ese hombre divinizado termina en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué dice Foucault? Hay que salir del hombre, hay que salir de ese humanismo donde el hombre está en la centralidad y la dignidad humana y la inteligencia humana y la voluntad humana. Hay que salir del hombre. ¿Y de qué vamos a hablar? Dicen los franceses, que son los padres de la nueva izquierda. No nace con la escuela de Frankfurt. No nace, la nueva izquierda no nace con la escuela de Frankfurt. Nace con los postestructuralistas franceses, que siguen a Saussure, que siguen a Derrida, que siguen, obviamente, que siguen a los neomarxistas, como Louis Althusser, que es el padre del marxismo que pulula hoy. Es decir, todos los marxistas que hablan hoy han leído a Althusser, no han leído a Marx, no han leído a Marx. Porque Althusser es el que plantea el despliegue epistémico de Marx. Entonces, ¿qué dice Althusser? Dice, hay dos Marx, el Marx humanista, que es el Marx de la juventud, y el Marx antihumanista, que es el Marx del Capital y del Manifiesto Comunista. Entonces dice Althusser, hay dos Marx, el primero y el segundo Marx. Y el auténtico es el segundo, el de las tesis de Feuerbach. Sin embargo, al final de su vida, Althusser dice, yo no he leído bien a Marx. Confieso que no he leído bien a Marx, dice. Y es él el que ha creado el Marx antihumanista. ¿Y a quién le sirve el Marx antihumanista? A los poshumanistas Foucaultianos de Francia, que quieren sacar al hombre de la centralidad y colocar en la centralidad a las estructuras. Michel Foucault es contratado por el diario L'Observateur de Roma para poder estudiar un fenómeno mundial que se estaba dando, que era el levantamiento, ¿no es cierto?, de los musulmanes, sobre todo el levantamiento del Ayatollah Khomeini. En ese momento Foucault no sabía que el Ayatollah Khomeini iba a ser un carnicero, y en contra del ejército del Shah en Irán. Y claro, Foucault va como periodista y observa que el ejército del Ayatollah avanza frente al ejército del Shah con las manos vacías, o sea, sin armas. Y escribe un artículo en el periódico que se llama La rebelión de las manos vacías. Esa rebelión de las manos vacías lanza una tesis. El hombre que se rebela es inexplicable. Ahora, ¿por qué el hombre que se rebela es inexplicable? Porque Foucault escribió Vigilar y castigar para sostener que en realidad en el centro de la vida humana no está el hombre, sino el poder. El poder que vigila, que castiga, que controla, que disciplina, ese poder panóptico que habita como un Big Brother en todas las esferas de la vida humana, que disciplinan, que disponen, por eso él habla de dispositivo, que disponen la subjetividad. En el centro del análisis de Foucault no está la subjetividad como fundante, sino como construida desde el esquema de la estructura, como dispositivo. Y Foucault en 1968 escribe Historia de la locura en la época clásica, que tiene como fundamento erosionarla, la razón, sacarla del lugar privilegiado que tuvo en la modernidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Althusser, de Foucault y de Derrida? Tres franceses. Sacarlo al hombre de la centralidad. Sacarlo al hombre de la centralidad. ¿Y qué dicen estos franceses?
Marx puso al hombre en la centralidad, pero Heidegger lo sacó al hombre de la centralidad. Esa es la astucia de los franceses. Esto va a quedar grabado, no se preocupen. Yo sé que ustedes están entendiendo la mitad de lo que yo les digo, pero esto va a quedar grabado, no se preocupen. Yo les veo la cara, yo les noto la cara. Están perdidos muchos. Pero Heidegger tiene dos periodos. El primer Heidegger es el Heidegger humanista. Es el Heidegger que en 1927 escribe Sein und Zeit, Ser y Tiempo, donde ahí aparece el Dasein como fundamento del conocimiento del ser, porque el ser ahí es el ahí del ser. En virtud del conocimiento del Dasein, del ser, es que se puede desplegar un conocimiento auténtico de una ontología fundamental, dice Heidegger. Es en ese esquema donde el Dasein es fundamental en Ser y Tiempo. Por eso muchos van a decir, por ejemplo, que Heidegger en Ser y Tiempo hace una antropología, hace un estudio del Dasein, un estudio del hombre, del ser humano. Pero después Heidegger, en Carta sobre el Humanismo de 1934, va a decir, el lenguaje es la morada del ser y el hombre es su pastor. Pierde la centralidad el ser humano en el segundo Heidegger y comienza el lenguaje. Entonces ahí viene toda la parafernalia del giro lingüístico que viene a sacar la filosofía del barro de la historia y a colocarla en el lenguaje. Y ahí viene todo el giro lingüístico, ahí viene Lacan, ¿no es cierto? Ahí viene Saussure, y ahí viene Koyev, que es el que va a leer a Marx desde las categorías de Heidegger, que va a leer a Hegel desde las categorías de Heidegger. Ese Koyev, que es un filósofo ruso, que va a dar cursos de fenomenología en Francia, cursos a los cuales asistieron, por ejemplo, Reinhold Queneau, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Ferdinand de Saussure, y se dice que Sartre consiguió los apuntes. Y marcó a toda esa generación, Koyev. Alexander Koyev marcó a toda esa generación. Y marcó también a Sartre, que escribió La trascendencia del ego en 1936, que es el libro que introduce la fenomenología en Francia. Pero ¿qué es lo que están queriendo hacer estos revolucionarios franceses? Quieren salir de Marx y entrar en el segundo Heidegger, ¿se entiende? Entonces, para entrar en el segundo Heidegger hay que salir del humanismo. ¿Y quiénes se dieron cuenta de esto? Los revolucionarios del Mayo francés. Los revolucionarios del Mayo francés se dieron cuenta, tuvieron la astucia de entender esto. Por eso, cuando tuvieron que llamar a un filósofo para que en el Teatro Odeón pudiera dar el discurso inaugural sobre lo que estaba sucediendo en la Revolución del Mayo francés, ¿a quién llamaron los jóvenes estudiantiles? ¿Llamaron a Foucault o llamaron a Sartre? Llamaron a Sartre, al ya veterano Jean-Paul Sartre, que no es cierto, va muy gustoso a hablar, y un estudiante le pasa un papelito a Sartre y le dice, Sartre, no nos des la lata, que tenemos que programar lo que tenemos que hacer mañana. No nos des la lata. Pero ¿por qué los estudiantes del Mayo francés le dan un homenaje a Sartre? Porque los estudiantes le dicen a Foucault y le dicen, por ejemplo, a Claude Lévi-Strauss, que es el gran padre del estructuralismo. Bueno, ningún estructuralista se va a reconocer estructuralista, salvo Lévi-Strauss, que nunca renegó de ello y escribió Antropología estructural y El pensamiento salvaje, que son dos grandes libros fundantes del pensamiento estructuralista. El pensamiento postestructuralista ya va a llegar después de la mano del giro lingüístico, sobre todo con los lacanianos y los post-lacanianos. Ahí va a estar Deleuze, Guattari. Pero acá nosotros tenemos que los estudiantes del Mayo francés le están diciendo a Foucault, las estructuras no bajan a la calle. Las estructuras
no salen a la calle. Los que salen a la calle son los hombres, son los sujetos. Es por eso que vuelve en el escenario filosófico político Sartre, porque Sartre es el hombre del sujeto libre que con su praxis hace la historia. Sartre entiende los condicionamientos que tiene el ser humano, pero en el fondo del pensamiento de Sartre está la reflexión sobre la libertad. Sobre la libertad, el sujeto libre que con su praxis hace la historia. Por eso Sartre, en Critique de la razón dialéctique, dice, por ejemplo, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que tiene que hacer el hombre es volverla a conquistar. Esa tesis es humanista, por eso Sartre escribe, el existencialismo es un humanismo. Los humanistas pensamos que el hombre hace la historia, que el hombre puede cambiarla la historia, que los hombres podemos torcer la historia. Ese es el fundamento del pensamiento humanista, que la historia humana está también en las manos de los hombres, está en manos de Dios, claro que está en manos de Dios, pero esa es la historia salvífica. Pero la historia política de los hombres está en manos de los hombres. Nosotros los hombres tenemos el poder de cambiar nuestra historia, de cambiar nuestro destino. Y ese es el fundamento del pensamiento de Sartre. Y ese es el fundamento del pensamiento de Marx. Entonces los postestructuralistas quieren salir de Marx para ingresar al segundo Heidegger. El segundo Heidegger es el Heidegger del lenguaje. Es el Heidegger del misticismo zen, donde Heidegger, por ejemplo, dice, hay que estar en el claro del bosque, en el Lichtung, dice Heidegger, en el claro del bosque, a la escucha del ser que se ha retirado. Y en ese patos de la escucha, el ser va a abrirse al hombre y el hombre va a abrirse al ser. El patos de la escucha para escuchar al ser. Bueno, Adorno, ¿qué va a decir de todo esto? Adorno va a decir, el único patos de la escucha que tenemos nosotros es para escuchar el sufrimiento de los otros. Mientras Heidegger está en el bosque escuchando al ser, no se da cuenta que su Führer está quemando judíos en los campos de concentración. Una crítica profunda de Adorno a Heidegger, ¿no? Y al nazismo de Heidegger. Es un tema muy denso, es un tema muy candente, del cual nosotros no nos vamos a meter actualmente. Pero el nazismo de Heidegger es una cuestión bastante seria. Adriana, querida, ya en este contexto, ¿no es cierto? En este contexto, yo voy a leer de nuevo lo que vos has leído para que vos puedas continuar. Página 21, querido José, vos que tenés el libro en la mano. Primer párrafo de la página 21 dice, si el progresismo avanza disolviendo todo valor e identidad a fin de hacer de la différence, ¿quién va a hablar de la différence? Derrida. Y el progreso un negocio, entonces los pueblos cuyo etos mora en las creencias, esto es una frase de Ortega y Gasset, sin identidad ni tradición a qué aferrarnos quedamos a expensas del mercado. Cancelado el Estado soberano, nos quedan las multinacionales. Deshecho el valor, nos quedan las monedas. Por eso que Estados Unidos ha cambiado in God we trust por in gold we trust. En el oro confiamos. Ese es el paso de Estados Unidos, fundado por los puritanos, a Estados Unidos fundado por la burguesía internacional financiera. El paso del in God we trust al paso del in gold we trust. Deconstruido el ser nos queda el nihilismo, deconstruida la historia nos queda el lenguaje, deconstruida la identidad nos queda la diferencia, deshecho el hombre nos quedan los fantasmas. Un espectro asedia a Europa, el espectro del comunismo. Derrida, en su libro Espectros de Marx, tratará la cuestión de qué es un fantasma o espectro, qué es el asedio de una herencia
y de esa herencia llamada el marxismo. ¿Qué es Europa en el contexto del posthumanismo? ¿Ven? El posthumanismo es aquello que van a hacer en Francia con Foucault, sacando al hombre de la centralidad. Y la poshistoria, claro, si el hombre ya no está en la centralidad, la historia tampoco. Porque a la historia la hace el hombre. ¿Y cómo se engrana el comunismo en la democracia liberal triunfante? Ahí está, por ejemplo, Ernesto Laclau, el fundador del kirchnerismo en la Argentina, el fundador teórico del kirchnerismo en la Argentina, que escribió un libro que se llama, atención al libro, ¿no? Miren el título del libro de Laclau, se llama Estrategia Socialista para una radicalización de la democracia liberal, que no es otra cosa que decir que la nueva izquierda asume el legado triunfante de la democracia liberal y trata de universalizarlo y de radicalizarlo, que es lo mismo que va a hacer Gustavo Bueno en España. El tan bombardeado y vituperado y afamado y alabado Gustavo Bueno no es otra cosa que un liberal de izquierda. Liberal de izquierda. Esta es la categoría que nosotros tenemos que empezar a incluir. Liberal de izquierda. El feminismo es liberalismo de izquierda. Lo que da origen a la nueva izquierda, que no nace en la escuela de Frankfurt, en Alemania, ni en USA, sino en Francia con el estructuralismo y el postestructuralismo, con los heideggerianos de izquierda que leyeron a Marx a través de Koyev. Ahora se entiende. Leyeron a Marx a través de Alexander Koyev, el filósofo ruso que dio cursos sobre la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel en Francia, porque la nueva izquierda nace en Francia. Bueno, ese es el contexto. Ese es el contexto. Adriana, querida, por favor, continuemos leyendo porque no nos falta mucho para terminar. De acuerdo. La flexibilidad que tiene Marx como espectro es que el espectro ni es ni no es. No es la nada pura inoperante, ni es el ente sustancial dado en las operaciones. El fantasma es una operación insustancial, un acontecimiento, la virtualidad de lo que opera sin estar. Da ser sin ser. El fantasma no es, se da. El espectro es algo que justamente no se sabe, y no se sabe si precisamente es, si existe, si responde a algún nombre y corresponde a alguna esencia. No se sabe, no por ignorancia, sino porque ese no objeto, ese presente no presente, ese ser ahí de un ausente o de un desaparecido, no depende ya del saber. Entonces Derrida confiesa que los marxistas fueron los primeros en enterrar a Marx y declarar su sepultura. Para empezar el duelo. No hablaremos sino de él. El duelo consiste siempre en intentar ontologizar restos, en hacerlos presentes, en primer lugar, en identificar los despojos y en localizar a los muertos. Nada sería peor para el trabajo del duelo que la confusión o la duda. Es preciso saber quién está enterrado y dónde. Para muchos de nosotros, un cierto fin del comunismo marxista no ha esperado al reciente hundimiento de la URSS y todo lo que de ello depende en el mundo. Todo empezó, indudablemente, desde el principio de los años 50. Desde entonces, la cuestión que nos reúne esta tarde, no sé cómo se dice esto, with the Marxists, no sé cómo se leerá, resuena como una vieja repetición. Estaba, por otra parte, e indisociablemente, lo que sabíamos o lo que algunos de nosotros, desde hacía mucho tiempo, no se ocultaban a sí mismos sobre el terror totalitario en los países del Este.
sobre los desastres socioeconómicos de la burocracia soviética, sobre el estalinismo pasado o el neoestalinismo entonces vigente en líneas generales, desde los procesos de Moscú a la represión de Hungría, por limitarnos a estos mismos índices. Desde allí no se puede entender la deconstrucción sin el fin del marxismo, ya que el fin del marxismo es el fin del humanismo. Y la deconstrucción es ante todo una deshumanización, o como dice Derrida, muchos de los jóvenes que hoy día no están bastante enterados, los temas escatológicos del fin de la historia, del fin del marxismo, del fin de la filosofía, del fin del hombre, del último hombre, etc. Eran en los años 50 nuestro pan de cada día. Perdón, no sé si se entendió la frase como la leí. El transhumanismo es la carta de defunción del humanismo semita. Humanismo que es la estructura material del pensamiento de Marx. Esto ya lo denuncia Heidegger en Carta sobre el humanismo. Lo que más teme pues la nueva izquierda es un Marx resucitado. Este libro fue profetizado por el mismo Derrida cuando escribe temeroso que lo que amenaza con suceder es que se intente utilizar a Marx en contra del marxismo. Sabe Derrida que el marxismo se tornó una tradición que fue conservando los engranajes de un divorcio cada vez más pronunciado con su fundador y teme que los filósofos se acerquen al texto de Marx al margen de esa tradición marxista que fueron ellos construyendo. Y dice, en nombre de un viejo concepto de lectura, semejante neutralización en curso intentaría conjurar un peligro. Ahora que Marx ha muerto y sobre todo que el marxismo aparece en plena descomposición, parecen decir algunos, nos vamos a poder ocupar de Marx sin ser molestados. Derrida no quiere, y ningún izquierdista posmoderno que se lea a Marx sin las anteojeras de la nueva izquierda. Para los neomarxistas, Marx es el padre que hay que abandonar para poder ser libres del discurso del amo. Es con Marx, pero sin Marx, dicen. Esta especie de marxismo sin Marx tiene mucho que ver con la manera que tienen los posmodernos de entender la herencia y a su vez la lectura y el texto. Climacus, por ejemplo, desea leer a Marx como filósofo y ponerlo en libertad para su andamiaje. Quiere golpear con Marx a los neomarxistas, por ese movimiento de conservación que implica refugiarse en el origen. Anticlimacus desea desgajar con Marx la tradición mitologizada del hombre que olvidó el querigma originario y se entregó a la avidez de novedades y a las habladurías, condenando en Marx los gajos del auténtico cristianismo. Climacus lee a Marx como un gran filósofo. Vuelta a Marx, leámoslo por fin como un gran filósofo. Leer a Marx como filósofo es leerlo sin la agenda militante de por medio, agenda propia de la tradición de izquierda que no vuelve nunca a sus fuentes. Derrida teme este tipo de acercamientos a Marx. Insistiré más en lo que exige hoy en día que, sin demora, se haga todo lo posible por evitar la anestesia neutralizante de un nuevo teoricismo y por impedir que prevalezca una vuelta filológica a Marx. De vuelta, Derrida teme que se lea a Marx como un pensador más que como el fundador de una tradición viva que se transmite y se hereda, y se desdibuja como toda tradición. Anticlimacus no desea hacer de Marx un concepto, una idea abstracta, y convertir al marxismo en teoría. Pretende desmitologizarlo para que aparezca el querigma, esa capa discursiva que subyace en el texto, y que es el humanismo semita, donde habita la fe del fundador del mesianismo universal. Anticlimacus predica al cristianismo en contra de la cristiandad, y entiende que en Kierkegaard, Nietzsche, Marx y Freud, el cristianismo es negación de la negación.
dialéctico, paradójico, y en ellos encuentra la clave de desmitologización que permite que aparezca el núcleo del Evangelio, poniendo en epogé a las corazas. Climacus es un defensor de los valores de la civilización occidental y cristiana. Lee al pie de la letra los textos para edificar un dogma civilizatorio que unifique el etos cultural de Occidente en principios fijos, estables, necesarios y universales. Climacus tiene como horizonte político la verdad objetiva, que lee para defender y atacar, y ama más la verdad que a Platón. Climacus pretende leer a Marx académicamente para encontrar en sus capas discursivas los elementos que desacomoden a una nueva izquierda que se erige como enemiga de Occidente y del valor de la vida y del individuo. Climacus ve en Marx un aliado que puede desenmascarar al postmarxismo como tecno-telecapitalista y develarlo como el verdadero neoliberalismo, si es que existe tal cosa. Anticlimacus piensa desde lo hermético del texto, para articular a los fenómenos como develación divina del misterio. El género literario de esta obra para Climacus es ética, para Anticlimacus es religión. Anticlimacus encuentra en Marx la posibilidad de desmontar una estructura civilizatoria que es la cristiandad, como maniobra dialéctica que permita al verdadero cristianismo salir a la luz sin los prejuicios de la agenda de valores que ha disuelto la religión en una moralidad. Climacus piensa desde la realidad dada y cohesiona los fenómenos en virtud de unos valores que crean la comunidad y evitan el relativismo y la disociación. Johannes de Silentio lee el nombre de Marx y teme. Lo lee al lado de la palabra vida y piensa que es una contradicción. De Silentio cree que Marx es el enemigo y persigue a todo el que intente acercarse a él. Pero no podría descifrar ni el título de la obra más panfletera de Marx. De Silentio no sabe de paradojas. Para él, el único triunfo es la victoria, y el que manda es el que está arriba. Todo es sencillo, y la O se hace con un vaso. No se puede resucitar un fantasma, pero sí hacerlo aparecer. La justicia se reivindica en un acto de violencia contra el presente que lo ha olvidado. Ahora bien, como San Marx comparte con todos los especuladores críticos de los tiempos modernos la creencia de que los pensamientos objetivados, corporalizados, los fantasmas, han dominado y dominan el mundo, de que toda la historia hasta ahora ha sido la historia de la teología, nada más fácil que convertir esta historia en una historia de fantasmas. La historia de los fantasmas de Sancho descansa, por tanto, sobre la creencia tradicional de los que especulan sobre los fantasmas. La teología es la base de todo espectro que aparece en la literatura. Esta teología soterrada aparece como lo secularizado que semantiza a la filosofía todo el tiempo. Por eso Marx sostiene que los espíritus de los abatidos, cuya cólera no ha apaciguado ni siquiera la muerte, atruenan el espacio con su estrépito, sus bramidos, como un clamor de guerra y un ruido ensordecedor de espadas, escudos y carros de combate. Ningún Marx, ningún suceso puede ser negado violentamente sin que amenace con retornar violentamente para reivindicarse en su justicia. Adri, perdón, ahí vamos a hacer un homenaje a Walter Benjamin, que en sus tesis de la historia dice: el pasado que fue negado tiende a volver amenazante para reencontrarse con su justicia, ¿no? Entonces, Marx es el filósofo que está queriendo volver para encontrarse en su justicia, porque nadie le hace justicia a Marx.
Nadie ha leído bien a Marx, o sea, muy pocos han leído bien a Marx. Y en esa tradición, los que mejor han leído a Marx son los humanistas. Sí, Adri, continúa, disculpa. Por eso no hay porvenir sin Marx, sin la memoria y sin la herencia de Marx. En todo caso, un cierto Marx, de su genio, de al menos uno de sus espíritus. Pues hay más de un Marx, debe haber más de uno. Todo gran filósofo es más que uno. Toda gran época es más que una. En la multiforme semántica del suceso, la ruptura es inevitable, aunque la conjunción es necesaria. En toda gran filosofía hay tres fantasmas, tres máscaras, tres esferas, tres discursos, tres niveles de conciencia. El ejemplo de Marx nos ha ayudado a comprender que el lenguaje de escritura, lenguaje de contestación incesante, debe constantemente desarrollarse y romperse bajo formas múltiples. El lenguaje comunista es siempre a la vez tácito y violento, político y sabio, directo e indirecto, total y fragmentario, lento y casi instantáneo. Marx no vive cómodamente en esta pluralidad de lenguajes, que siempre tropiezan y se desunen en él. En todo filósofo hay tres discursos que se devoran los unos a los otros. Se habitan y se deshabitan, se paran y se matan, se cruzan y entrecruzan. Marx dijo: no soy marxista. No hay negación sin venganza. Eso lo sabe muy bien Hegel. Marx reivindica la ariqué como memoria, o mejor, como aletheia. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, en circunstancias elegidas por ellos mismos, sino en aquellas circunstancias que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y precisamente cuando estos parecen disponerse a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca antes visto, en estas épocas de crisis revolucionaria, es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio a los espíritus del pasado. Toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para representar con ese disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado la nueva escena de la historia universal. El Marx que fue negado es el Marx semita, el humanista semita, el profeta hebreo. Al respecto, Walter Benjamin cuenta: se dice que hubo un autómata construido en tal forma que habría replicado a cada jugada de un ajedrecista con una contraria que le aseguraba ganar la partida. Un muñeco con atuendo turco y teniendo en la boca un narguilé se sentaba ante el tablero colocado sobre una espaciosa mesa. Con un sistema de espejos se provocaba la ilusión de que esta mesa era por todos lados transparente. Pero en verdad, allí dentro, había sentado un enano corcovado que era un maestro en el juego del ajedrez y guiaba por medio de unos hilos la mano del muñeco. Puede imaginarse un equivalente de este aparato en filosofía. Siempre debe ganar el muñeco llamado materialismo histórico. Pudiendo enfrentarse con cualquiera, si toma a la teología a su servicio, la cual hoy día es pequeña y fea, y no ha de dejarse ver en absoluto. Aquello que está guardado en el rescoldo del inconsciente colectivo y que amenaza con retornar, es el pasado grandioso que fue negado, pero sin haber sido recogido ni superado. Porque la única manera de avanzar es recogiendo y superando la instancia anterior. De no ser así, soterrado en la alcoba del pasado, busca retornar
maldito, para resolverse en su justicia. Novalis lo ha dicho con claridad. La ilustración, el reino de la luz, ha forzado a los dioses a refugiarse en la noche. Siempre que el progresismo plantea una nueva instancia en la historia, sin haberse detenido a recoger bien la anterior, acelera hacia la destrucción, haciendo de las tradiciones aniquiladas los fantasmas de la historia. Bien, Adri. Acá tenemos una cosa importante. Para Heidegger, toda la filosofía es ontoteología. Ahí veo a Víctor, mi amigo Víctor, que le gusta Heidegger, ¿no es cierto? Bueno, yo tenía un profesor que era heideggeriano y decía, ustedes son teólogos, muchachos, están estudiando teología. Estábamos en la carrera de filosofía. Y el profe nos decía, ustedes son teólogos. Porque en el fondo toda filosofía es ontoteología. Porque busca el fundamento. Y no se puede hablar del fundamento sin hablar de Dios. Entonces, en el fondo, la filosofía es teología. La arqueología es teología. Bueno, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles es un nombre que no existe. Aristóteles nunca le puso metafísica a su libro. Le puso enología. Es más, teología. Es un libro de teología. Porque es la ciencia primera que analiza la causa primera. Y la causa primera es Dios. Y no se puede hablar de filosofía sin teología, lo está diciendo Walter Benjamin. Walter Benjamin es el fundador del mesianismo materialista. Fíjense, mesianismo materialista. Es lo que está haciendo Marx. Marx es un semita que ha fundado un materialismo humanista que tiene como fundamento un pensamiento teológico. Claro, Marx es una teología sin Dios. Es un cristianismo sin Cristo. Está muy bien, yo entiendo eso. Yo no estoy diciendo que Marx sea ortodoxo, que Marx sea un hermano, San Marx. No estoy canonizando a Marx. Lo que estoy tratando de demostrar es que el legado filosófico de Marx es mucho más consonante con los principios del cristianismo que el liberalismo, de Adam Smith, por ejemplo, o el de la escuela austríaca. El pensamiento de la escuela austríaca de economía es abiertamente anticristiano, tan anticristiano que tiene como símbolo la serpiente, tan abiertamente anticristiano que el mismo von Mises, el mismo Hayek han escrito en contra de Cristo, diciendo Cristo es un resentido social, Cristo es una persona que no, es más, dice, si Santo Tomás de Aquino tuviese razón en sus razonamientos económicos, prevalecerían las condiciones socioeconómicas del siglo XIII, dicen, negando la importancia del pensamiento económico de Santo Tomás de Aquino. Pero ¿qué le quiero decir yo con esto a ustedes? Que el pensamiento liberal se edificó a sí mismo abiertamente anticristiano. Abiertamente, no implícitamente, explícitamente anticristiano, conscientemente, a cuatro voces, a seis vientos, manifiestamente anticristiano. Es imposible compatibilizar el liberalismo con el cristianismo. Es imposible. Porque el liberalismo tiene una concepción del hombre demasiado positiva. Los hombres quieren comerciar, hacerse bien los unos a los otros. En el mercado todos somos buenos, o como decía Adam Smith, virtudes privadas vicios privados se convierten en virtudes públicas en el mercado. El mercado hace que el egoísmo se torne bueno, ¿no? Bueno, la teología mesiánica es un espectro que aparece por endijas, las endijas de la historia por las que aparece el Mesías de Walter Benjamin. Recuerden que en la teología judía hay dos clases de Mesías, el Mesías Ben Joseph y el Mesías Ben David. El Mesías Ben Joseph es el que aparece humanamente en un momento de la historia. El Ben David es el que aparece en eras de la historia.
No sé si ustedes vieron, por ejemplo, en la película El pianista. En esa película, por ejemplo, aparece el nazi, el soldado nazi, disfrutando de cómo toca el piano el judío. Y le decía, judío, vení, judío de acá, judío de allá. Y en ese momento mágico donde aparece tocando la quinta sinfonía el judío, ¿no es cierto? En ese momento se unen esas dos almas y desaparece el nazi y desaparece el judío. Bueno, ese es un instante mesiánico, ¿no? Los instantes mesiánicos son instantes donde se abren por endijas de la historia los enigmas de lo sagrado. Marx es un gran profeta moderno. Derrida lo reconoce diciendo que, cito, la religión no ha sido nunca una ideología, entre otras, para Marx. Lo que el genio de un gran poeta, el espíritu de un gran antepasado habría expresado con profético resplandor, yendo de golpe más deprisa y más lejos, parece decir Marx que nuestros compañeros burgueses en teoría económica es el devenir Dios del oro. El devenir Dios del oro. Acá viene tu Dios visible, que fundes estrechamente los incompatibles, el cristianismo y el capital. ¿Quién se atreve, no?, a unir el cristianismo y el capital? Ese Dios invisible es el oro. Los cristianos han suplantado el In God We Trust por el In Gold We Trust, cuando se ha hecho del cristianismo un imperio, o el culto al dinero, al fetiche, o a la idolatría del Estado prusiano, o al sacro santo imperio romano, que no era ni sacro, ni santo, ni imperio, ni romano. La moneda es ídolo, y los hombres viven para ella. La crítica de la economía política nos explica cómo la existencia de la moneda, el Dasein metálico, el oro, la plata, produce un resto. Es la producción del valor del capital, ¿no? La circulación del capital, la fluxcirculación. Este resto ya no es, ya no sigue siendo, justamente más que la sombra de un gran nombre. El cuerpo de la moneda no es sino una sombra. Nur noch ein Schatten. Todo el movimiento de idealización que Marx describe entonces, se trate de moneda o ideologemas, es una producción de fantasmas. Geld, Geist, como si el dinero, Geld, Gold, fuera a la vez el origen del espíritu, God, Geist. Al decir esto, no vamos a pretender que esta escatología mesiánica común a todas las religiones, que critica como a la crítica marxista deba y simplemente ser deconstruida. El mesianismo es para Derrida el pensamiento del otro. Es para Derrida el pensamiento del otro. O como dice Kierkegaard, el prójimo es un invento del cristianismo. Solamente el amor al prójimo puede ser amor cuando es deber. O sea, el prójimo aparece como el deber del amor, el amor al otro, ¿no? El mesianismo es para Derrida el pensamiento del otro y acontecimiento por venir. En esta estructura, Derrida anuncia lo que ha de negar al Marx del humanismo semita. El sepulcro de Marx por parte de la izquierda surge de un mandato subliminal. Se nos pide, dice Derrida, ¿no?, se nos pide que nosotros vayamos al porvenir, que nos juntemos en ese nosotros, allí donde la disparidad va a ese singular juntar sin concepto ni garantía de determinación, es decir, sin verdad lógica y sin identidades sólidas, sin saber, sin un cogito, sin un antes o de una sintética junción de la conjunción o de la disyunción, la alianza de un volver a juntar sin conjunto, sin partido, sin nación, sin Estado, sin propiedad, el comunismo que denominamos más adelante la nueva internacional. ¿Se dan cuenta dónde nace la nueva izquierda? Lo está diciendo Derrida. Está diciendo a nosotros Marx ya no nos importa.
nosotros vamos a una nueva internacional. Esa nueva internacional es la globalización. Esa globalización es el poshumanismo, es el posestatismo, es la posnacionalidad, es el pensamiento postfundacional, es el pensamiento transmoderno. Este Marx progresista que asume la agenda de los derechos humanos ligados a la Revolución Francesa, este Marx radicalizado a la medida del nuevo orden mundial del que habla Derrida, en un tiempo, dice Derrida, del mundo, hoy día en estos tiempos, un nuevo orden mundial intenta estabilizar un desarreglo nuevo, necesariamente nuevo, instalando una forma de hegemonía sin precedentes. Se trata, pues, aunque no siempre, de una forma de guerra inédita. Por lo menos se parece a una gran conjuración contra el marxismo. ¿A quiénes son los que están haciendo la conjuración contra el marxismo? Los antihumanistas. ¿Y quiénes son los antihumanistas? Los liberales. ¿Y dónde están los liberales en Francia? Con la nueva izquierda. Si cada clase social tiene su ideología, diríamos entonces que el liberalismo es para la burguesía industrial, el socialismo para el proletario y el progresismo para las oligarquías financieras internacionales. El manifiesto comunista declara que las ideas dominantes de una época no han sido nunca sino las ideas de la clase dominante. Y claro, el antimarxismo surgió de un marxista llamado Alexander Koyev. Él conjura su marxismo hegeliano y dice, ahora bien, varios viajes y comparativos efectuados entre 1948 y 58 a los Estados Unidos y a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas me dieron la impresión de que si los americanos parecían chinos soviéticos enriquecidos, eran porque los rusos y chinos no eran sino americanos todavía pobres, en vías, por lo demás, de rápido enriquecimiento, ¿no? Ahí surge la idea de los países en vías de desarrollo. La Argentina es un país en vía de desarrollo, el tema es que la vía está rota hace años, ¿no? Me vi llevado a concluir al respecto que el American Way of Life era el género de vida propio del periodo post-histórico, el que funda Fukuyama cuando habla de el fin de la historia, ¿no? Koyev marcó a todos los franceses de la izquierda del Mayo francés, incluso a Sartre, Lacan, Ponty y junto con él a Fukuyama. Los dos cantaron la gloria de la democracia liberal. ¿Quién dudaría del valor de la lectura neomarxista que hace Koyev de Marx? Dice Derrida, Ernesto Laclau no tarda en escribir estrategias socialistas para una radicalización de la democracia. Y Derrida dice, ¿qué pensar hoy de la imperturbable ligereza que consiste en cantar el triunfo del capitalismo o del liberalismo económico y político? La universalización de la democracia liberal occidental como punto final del gobierno de los hombres, el fin del problema de las clases sociales. ¿Hace falta algo más? De un solo golpe, todos estos marxistas abandonan no solo la lucha contra el capitalismo, se ofrecen como su brazo izquierdo para globalizarlo a través de nuevas luchas que no sean ya de clase, sino, por ejemplo, luchas de género. Supuestamente, como dice Derrida, la deconstrucción recoge superando, pero sin eliminar. Él considera la heterogeneidad radical y necesaria de una herencia, la diferencia sin oposición que debe ser marcada. ¿Por qué hay que diferenciarse del autor que nosotros estamos siguiendo? Porque hay que hacer lecturas histéricas. ¿Y por qué? Porque si no construimos al autor como el discurso del amo y quedamos hablados, ¿eh? Entonces caemos en la neurosis lacaniana. Se hereda siempre de un secreto que dice, léeme, ¿serás capaz de ello? La elección crítica reclamada por la reafirmación de la herencia es también, como la memoria misma, la condición de finitud. El infinito no hereda, no se hereda. La inyunción misma no puede ser una, sino dividiéndose y desgarrándose.
¿Acaso la nueva izquierda defiende toda vida humana desde la concepción? ¿Está en contra de la agenda de los capitalistas y promueve la dignidad del trabajo y la humanización del hombre? De ninguna manera. Aunque hay muchos Marx, ninguno justificaría la deshumanización y la cosificación del niño por nacer. Blanchot sostiene 3 capas discursivas en Marx, 3 tipos de discurso, los 3 necesarios pero separados y más que opuestos, como yuxtapuestos. La disparidad que los mantiene unidos designa la pluralidad de exigencias a la cual, desde Marx, cada uno al hablar, al escribir, no deja de sentirse sometido so pena de darse cuenta de que está prescindiendo de todo. Esta heterogeneidad dispar puede ser vista como una riqueza siempre y cuando se sepa que si Marx se torna hermenéuticamente en un aliado de la globalización, que es la etapa superior del imperialismo, que a su vez es la etapa superior del capitalismo, no nos queda más que un Marx, garante del despojo legal o el certificado del avance en la atenuación de los valores y las identidades, donde, como dice Marx, todo lo sólido se va disolviendo en el aire. La tierra se convierte en cielo, se desmaterializa la vida, se hace valor, es decir, capital. Hacer de la vida capital. Esta es la gran denuncia de Marx. ¿Cómo van a hacer capital con la vida humana? ¿Ah? Ese es el subtítulo. Transformar la sangre de los niños en capital. Transformar la sangre de los niños en capital. Tanto Climacus como Anticlimacus saben que este neomarxismo ultraliberal es el enemigo común, tanto de este mundo realista que se objetiva bajo la prescripción de los valores cristianos, como de ese mundo místico en el que la voluntad de Yahvé impera como un corazón de un mundo sin corazón. Porque así dice Marx, la religión es el corazón de un mundo sin corazón. Fíjense lo que dice Marx, ¿no? El cristianismo es el corazón de un mundo sin corazón. Ese corazón es el que Marx trata de rescatar. Y lo rescata de una manera tan abrumadoramente genial que al final termina dando gloria a Cristo. Que termina dando gloria a Cristo, Marx. Explícitamente, gloria a Cristo, ¿no? Así como digo, gloria a Cristo. Este Marx tan paradójico merece un mejor tratamiento. Este Marx tan contradictorio, que es ateo y da gloria a Cristo, merece un mejor tratamiento. Y nosotros vamos a tratar de dárselo. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Me encantó poder terminarla. Poder terminar la clase ya es, para mí, que es la primera vez después de la debacle que puedo hablar 2 horas. Así que quedamos con un tiempito para las preguntas. ¿Ah? ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Qué les pareció la propuesta del libro? ¿Qué les pareció la clase? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte. Bueno, son los dueños de este momentito. José, vamos con José. Muchas gracias, profesor. La clase estuvo espléndida, maravillosa. Quería solo, tengo una pregunta. Cuando usted hablaba de que en el protestantismo se empieza a hablar sobre la depravación total del hombre, creo que empieza a hablarlo Lutero, Calvino. Esa definición no aparece desde, más bien el que más dio énfasis fue San Agustín en el siglo IV. Sí, señor. Digamos, el que más énfasis le ha dado a la doctrina de la total depravación es San Agustín. Sin embargo, el pensamiento católico medieval no se hizo mucho eco, ¿no? de esas grandes doctrinas, sobre todo después del siglo VIII, donde ya Carlomagno va a reincorporar al catolicismo como etos cultural de una cristiandad que se resume en valores.
a partir de ahí el cristianismo va a dar un giro muy importante, y es por eso que yo rescato a la doctrina de la total depravación como esencialmente protestante, no desconociendo su historicidad medieval y su tradición patrística, sino más bien como una manera de hacer énfasis en que esa doctrina en la Edad Moderna ha servido a los filósofos modernos para hacer especulaciones filosóficas. Pero tu pregunta es efectivamente atinada para que yo pueda aclarar esta cuestión y no quede colgado, no quede el tema como exactamente como parecería ser. Así que haces muy bien, José, en hacer la pregunta. Muchas gracias, profe. Bien, ¿quién más tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogación? Víctor. Víctor, a ver, mi hermano Víctor. Primero que nada, ¿sí me escuchas, no? Sí, mi querido. Mira, primero que nada, me da mucho gusto verte y ver que ya estás mejor. Hemos orado bastante por ti. Mira, aquí está mi hijo. Hemos pedido bastante por tu salud y es un gusto tenerte de vuelta y es un gusto leerte. Y ya de lleno al tema, yo puedo ver, y corrígeme si estoy mal, pero ciertos toques nacionalistas en Marx, pero no nacionalistas del sentido nazi, ¿no? Sino nacionalistas del pueblo, por así decirlo. Y aparte puedo ver que otros autores que han criticado a Marx vieron esto del humanismo, pero lo cerraron. Por ejemplo, viendo a Fukuyama, hoy capto por qué el título de su libro, el fin de la historia y el último hombre, porque veían al humanismo ahí, pues. Entonces, como comentario solamente y de vuelta, me da mucho gusto verte y ojalá ya cierres bien el tema de tu salud y que ya te encuentres mejor en estos días. Saludos. Mira qué buen comentario que haces, hermano mío, y qué alegría escucharte, porque el fin de la historia y del último hombre, fíjense cómo está atado el tema de la historia con el tema del humanismo. Por eso es que después los liberales van a empezar a hablar de la poshistoria, del poshumanismo, pero van atados. No se puede hablar del estructuralismo sin negar al hombre, y no se puede negar al hombre sin negar la capacidad que tiene el hombre de hacer la historia. ¿No es cierto? Entonces, en esa visión estructuralista donde el hombre pierde su libertad, pierde su capacidad de hacer la historia. Entonces, está muy bien que Fukuyama diga el fin de la historia, el fin del último hombre, porque es la caída del muro de Berlín, es decir, es el fin del marxismo, es el fin del humanismo. Entonces, nosotros no es que somos marxistas, nosotros somos humanistas, y porque somos humanistas, no podemos dejar que se caiga el marxismo por completo, porque si se cae el marxismo por completo, se cae el humanismo también. Es como decir que yo soy protestante y quiero que se derrumbe por completo el catolicismo. No sirve porque se me cae la cristiandad. Y si se me cae la cristiandad, se me cae el cristianismo. Entonces, hay un par de cosas que hay que entender, ¿no es cierto?, de que si nosotros, los humanistas, destruimos por completo al marxismo, tenemos que destruir al cristianismo también. Tenemos que destruir al cristianismo también, porque el marxismo está edificado en la raíz del cristianismo. Está edificado en la raíz del pensamiento semita. Entonces nosotros vamos a estudiar profundamente el pensamiento semita. Hoy ustedes van a empezar a estudiar el pensamiento semita. Así que la tarea que les dejo para hacer, que es una tarea un poco quizás vanidosa de parte mía, es que ustedes puedan dilucidar en el texto, en el primer capítulo, las diferencias entre el abordaje de clímacus y el abordaje de anticlímacus. Si ustedes se animan, que están en el grupo, a hacer ese análisis y poder escribirlo en el grupo, ¿cuál es la diferencia entre la perspectiva que tiene clímacus y la perspectiva que tiene anticlímacus con respecto a estos temas, al marxismo, a la cristiandad y al cristianismo, a la desmitologización, al querigma y a esos temas, ¿no? Así que, bueno,
Les dejo esa tarea, diluciden la diferencia hermenéutica entre clímacus y anticlímacus. Y bueno, vuelvan a leer el texto. Yo sé que van a tener que volver a escuchar la clase, pero yo sé que de alguna manera van a poder empezar a disfrutar lo que es la lectura de un filósofo, el análisis de la filosofía de un filósofo, que no nos viene contado por panfleteros propagandísticos que escriben repitiendo la manualística que han leído en la secundaria o en algún fiché de programa de televisión, y acercarse a los textos profundamente con todo respeto a este Marx que tanto hemos amado, que tanto hemos odiado, que tanto hemos combatido, que tanto hemos defendido, pero que tanto nos apasiona, ¿no? Este Marx que tanto nos apasiona a todos nosotros. Así que bienvenidos, porque yo sé que muchos de ustedes se reconocen antimarxistas, así que bueno, por lo menos después del curso van a saber a quién odian, y eso también es importante. Así que desde este respeto mío y desde este agradecimiento les mando un cordial abrazo a todos ustedes y espero verlos el sábado que viene con más Marx, con más teología y con más pensamiento. Así que les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todos, cuídense, buena semana. Nos vemos. Saludos. Bye. Chao. Gracias, hasta luego. Cuídate, Jonathan. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao a todos.